Muy buenas noches para todas las estudiantes del curso de Responsabilidad Social Práctica de Vida que tenemos identificado como el NRC 164. Les agradezco la puntualidad, la asistencia masiva a esta videoconferencia. Les recuerdo a todas que ella en todos sus contenidos y reflexiones quedará grabada, estará subida en la plataforma dentro de nuestro curso en el aula virtual y con ello hacemos la invitación para que de manera repetida volvamos sobre todos sus contenidos y reflexiones y constituya realmente una herramienta de apoyo pedagógico significativo a nivel de nuestra formación y en procura de tener todos los elementos posibles para desarrollar una muy buena práctica de responsabilidad social que ojalá, más que cumplir con una actividad académica de la institución, logre marcar huella y transformar procesos de vida en lo que es nuestro crecimiento humano y nuestro crecimiento profesional. La presente videoconferencia tiene un carácter especialmente instructivo porque busca reforzar el proceso de estudio y de apropiación de conceptualizaciones de conocimiento a través de las documentaciones y el material de estudio y de apoyo que nosotros dentro de nuestro trabajo autónomo estamos en responsabilidad de apropiarnos de todos esos contenidos que están estructurados en el curso dentro del programa de responsabilidad social, una práctica de vida. En la medida en que podamos familiarizarnos con todos estos elementos, la idea es que podamos llevarlos a la práctica y ajustarlos dentro del proyecto de cada uno de los equipos en desarrollo de su experiencia concreta en los diferentes escenarios de práctica. Por lo tanto, esta videoconferencia tiene en buena medida un carácter de cátedra magistral, en tanto a manera de conferencia desarrollaré algunos enunciados y planteamientos fundamentales que deben quedar resonando en cada una de ustedes y en el trabajo coequipado que realizan en el montaje de su propuesta de acciones socialmente responsables. De todas maneras, la idea es que en la medida en que vamos desarrollando los contenidos, puedan ustedes de forma simultánea escribir frasecitas puntuales o inquietudes pertinentes a nivel del chat o levantar la mano para poderles dar la palabra, hagan la pregunta, hagan el complemento o hagan el aporte que resulte significativo en relación con los elementos que estamos trabajando. Nos planteamos entonces las prácticas de responsabilidad social en conexión con nuestro proyecto de vida. Cuando lo planteamos de esta manera, debe quedarnos claro el compromiso o la invitación a que la experiencia de responsabilidad social como práctica de vida sea realmente un motor dinamizador y transformador de toda nuestra existencia. Y este es un elemento clave para cada una de las estudiantes, para cada uno de los equipos de trabajo. Más que cumplir con una actividad académica que propicia o posibilita la aprobación de una asignatura, es valernos de un ejercicio formativo que la universidad considera esencial dentro de su propuesta pedagógica para que a través de ella podamos crecer intelectualmente y sobre todo asegurar una gran transformación humana. Estamos saludando con mucho cariño entonces a las diferentes
personas que se han ido vinculando a la videoconferencia. Nuevamente un saludo para Lindelia Ivonne, para Jaycee Catalina, para Ana María, para Erika Dayana y para las demás compañeras que en la medida de lo posible se estarán vinculando al desarrollo de la videoconferencia. Es importante entonces en la identificación de las prácticas de responsabilidad social, identificar y hacer valorativo las diferentes líneas de acción y tener claro la línea de acción específica con la que nosotros vamos a direccionar nuestra práctica en el escenario concreto en el que nos encontramos y a partir de él articular toda la propuesta de trabajo. Recuerden que la identificación de la línea de acción entra a caracterizar, por decirlo de alguna manera, a apellidar de una forma significativa la actividad que realizamos. Y además, identificar con claridad la línea de acción nos permite el conceptuar y teorizar, hacer una muy buena construcción a nivel de la estructura conceptual del modelo teórico con el cual articulamos nosotros y le damos validez cultural e intelectual a nuestro proyecto. Resaltamos, por lo tanto, las líneas de acción en las que se debe necesariamente inscribir los campos de práctica en la responsabilidad social. Recordémoslo, formación humana que busca promover el desarrollo humano y la formación integral de las personas y de las diferentes comunidades. Participación ciudadana que busca contribuir al ejercicio de la ciudadanía responsable de manera crítica en la dirección formativa de los derechos y de los deberes, siendo muy enfáticos en esta relación, recordando aquello de que los derechos nacen del adecuado cumplimiento de los deberes. Por lo tanto, toda comunidad debe construirse equilibradamente en una formación de deberes y en un reconocimiento y convalidación de los derechos. Igualmente, nos planteamos la opción dentro de las líneas de acción del desarrollo sostenible, que busca favorecer el desarrollo sustentable y sostenible a partir de la reflexión comunitaria e institucional de culturas ecológicas, de formación en el medio ambiente, de propiciar desarrollos en torno al reciclaje y actividades complementarias. E importante como las anteriores, la línea de acción del emprendimiento social que busca promover iniciativas emprendedoras desde una perspectiva social comunitaria que nos hagan mínimamente autosostenibles, propiciando entornos productivos que busquen, además de nuestro desarrollo intelectual, el que nosotros seamos agentes productivos que favorezcamos nuestra propia subsistencia y la subsistencia de los demás. En la identificación de esta línea de acción le corresponde a cada equipo de trabajo ubicado en el escenario de la práctica, hecha la actualización diagnóstica, esa guía de contextualización que debemos ya tener completamente estructurada a partir de la visita de instalación y del vínculo primero que hemos tenido con el lugar de práctica, desde esa actualización diagnóstica que además se hace como una actualización continua y permanente en ese contexto de la guía, en la elaboración de esa guía de contextualización bajo la estructuración del mapa de problemas, que recuerden debe dar un salto cualitativo a un árbol de soluciones. En ese contexto nosotros, hecho el reconocimiento de el escenario de práctica, debemos precisar una línea de acción en particular, aunque igualmente tengamos la posibilidad de integrar elementos de las demás líneas de acción. Hago un paréntesis para recordar que ideas claves, aspectos fundamentales que vayan quedando en ustedes a partir del seguimiento
de estos elementos reflexivos y de conceptualización, pueden ustedes sus ideas claves a manera de lluviecita de ideas o a la manera de planteamiento de preguntas y de inquietudes, escribir de manera simultánea a nivel del chat o levantar la mano dentro de la metodología de la sala de la videoconferencia para poder hacer la pregunta. Escuchamos a ver si lo logramos a María Alejandra Henao, que ha levantado la mano. Puede bajar la mano y hacer su reflexión. A ver, María Alejandra. Bueno, continuamos entonces. Recuerden que si va habiendo alguna participación, debe levantarse la mano para que podamos darle la participación directa al interesado. Decíamos y hablábamos entonces de la guía de observación, guía de contextualización. Decimos que es determinante situar esta guía de observación y de contextualización como reflejo síntesis del reconocimiento vital del escenario de la práctica. Escenario de la práctica que reconocemos como la organización institucional que a manera metodológica del árbol de problemas permite hacer actualización diagnóstica y proyectar transformadoramente un árbol de soluciones, en tanto que la práctica se ha de constituir esencialmente el motor transformador de toda la vida, en las interacciones de causas, efectos, circunstancias, condiciones y consecuencias. Identificar la experiencia de la práctica como un ejercicio transformador de la vida, que va mucho más allá de la acción meramente académica. Esto es muy importante porque nos está recordando que en esa interacción dialógica cotidiana con los corresponsables de base, nosotros estamos de una manera sencilla aportando elementos para la transformación de sus vidas y ellos, todas las poblaciones con las que interactuamos en los diferentes escenarios de práctica, a partir de sus vivencias, de sus experiencias, de sus realidades, de sus situaciones problemáticas, ellos nos están aportando a nosotros. Le damos la palabra a María Alejandra Henao. María Alejandra. Háblenos, por favor, María Alejandra. María Alejandra. Bueno, estaba verificando sonido por si hay alguna dificultad, pero de todas maneras espero que estén captando la imagen e igualmente estén recepcionando bien el sonido de la videoconferencia. Tienen que verificar cada uno en su computador el que haya un buen manejo del sonido, tanto a nivel de el audio como en la salida del micrófono. Si no, por favor, pueden igualmente habilitar el chat y escribir sus inquietudes si ven que por algún motivo no les esté dando salida el audio en el micrófono respectivo de cada uno de los equipos. Hablábamos entonces de la importancia de esa guía de contextualización que tiene que ver con todos los elementos que hemos recepcionado en estos primeros espacios y tiempos de vinculación al escenario de la práctica y en la interacción, en el diálogo, en la comunicación que vamos estableciendo con el interlocutor y con los corresponsables de base. Dentro de esta propuesta de acciones socialmente responsables, destacan por su importancia la construcción del referente conceptual o marco teórico y la formulación del cronograma de actividades, de la misma forma que el informe final a cierre de la experiencia de práctica
nos requerirá dar cuenta de los resultados obtenidos y de los aprendizajes adquiridos, lecciones aprendidas que sirven de ejemplo y de testimonio. Quiero centrarme en estos dos elementos importantísimos. En gran medida, la calidad del proyecto de práctica, más allá de la experiencia vivencial, en lo que tiene que ver con la estructuración del proyecto, la formalización del proyecto, que luego irá empaquetado dentro de las documentaciones que se acreditan en el CD a cierre de la práctica y con la terminación misma del semestre respectivo, digamos que dos columnas sobre las que edificamos el valor y el acierto de la experiencia, de la práctica de responsabilidad social. Esas dos grandes columnas son la de construcción del referente conceptual, o también llamado marco teórico, y la estructuración del cronograma de actividades. En el marco teórico o referente conceptual o desarrollo conceptual, como así queramos llamarlo, debemos hacer una muy buena construcción teórica reflexiva, partiendo de nuestras propias elaboraciones conceptuales que tienen como punto de partida la reflexión y conceptualización sobre la línea de acción que hemos escogido. A partir de esa línea de acción, recordemos las cuatro grandes líneas de acción: formación humana, participación ciudadana, desarrollo sostenible y emprendimiento social. Vamos haciendo nosotros una elaboración conceptual a manera de ensayo, a manera de escrito, a manera de formulación teórica. Recordemos que este marco teórico, muy bien estructurado, muy bien articulado, debe tener más o menos el margen de unas 3 a 5 páginas. Dentro de esa construcción teórica, no se nos olvide, debemos nosotros incorporar para robustecer y darle solidez a toda nuestra formulación teórica el aporte de no menos de 3 pensadores, de 3 escritores, obviamente conectados con el eje temático de nuestro desarrollo teórico. ¿Cuál es el eje temático sustancial? La línea de acción que nosotros hemos escogido. Si, por ejemplo, escogimos formación humana, además de las reflexiones y conceptualizaciones propias, nosotros vamos a buscar el aporte de unos 3 grandes escritores que reflexionan o conceptualizan sobre la formación humana. Los vinculamos en nuestra propia construcción teórica, haciendo el aporte del parrafito con las ideas básicas de él, y no se nos olvide hacer el respaldo de la debida referencia o citación bibliográfica siguiendo la normatividad que formulamos en la universidad como las normas APA. Y estos mismos referentes teóricos o conceptuales, los pensadores con los cuales hemos respaldado nuestro propio desarrollo teórico, recuerden que deben aparecer claramente listados en el último punto de nuestro proyecto a nivel de la bibliografía, y que nosotros debemos ser coherentes con el listado bibliográfico, porque cualquier material documental, cualquier texto, cualquier autor que nosotros dejemos listado en nuestro proyecto, asumimos de fe pública que ha sido objeto de nuestro estudio y de nuestro reconocimiento, y por lo tanto en cualquier momento estaremos en capacidad de responder por sus construcciones teóricas. El otro aspecto que señalábamos como muy importante es el que tiene que ver con el cronograma de actividades. Para el caso específico de los estudiantes de distancia, ese cronograma de actividades se corresponde con la caracterización de 4 grandes actividades a manera de actividades taller, sobre las cuales nosotros vamos a hacer recaer todo el dinamismo de nuestras relaciones con la población o con los corresponsables de base.
de la misma forma que los estudiantes a nivel presencial, dentro de su cronograma de actividades, deben articular un promedio de unas 12 actividades que se corresponde en buena medida con sus 12 o 13 secciones de aproximadamente 5 horas cada visita, cada ida al escenario de práctica para poder estar dando cumplimiento a las 64 horas de los presenciales, lo mismo que los estudiantes de distancia saben que deben cumplir con 20 horas en el escenario de práctica, que para el caso específico de ellos significa unas 4 idas al lugar de práctica con un promedio de estadía de 5 horas, con lo cual igualmente están cumpliendo con su cometido. Ha levantado la mano Ana María Oquendo. Le escuchamos. Ana María, puede bajar la mano y participar. Ana María puede bajar la mano y participar. Recordemos, tenemos en este momento a nivel de participación, están vinculados en este momento a la sala María Alejandra Henao, Ana María Oquendo, Erika Dayana Herrera, Fanny del Socorro Ríos, Lindeli Ivonne Arias, Paula Andrea Ochoa, Jaycee Catalina Londoño. A todas ellas les agradezco infinitamente su presencia dentro de la videoconferencia y les recuerdo que tienen una gran responsabilidad de multiplicar todos estos contenidos y sus reflexiones complementarias con sus compañeras de equipo, particularmente con las compañeras con las que han constituido los grupos de trabajo en los diferentes escenarios de práctica. Entonces decíamos dos ejes fundamentales que en ese momento debemos tener claramente identificados y en torno a los cuales debemos estar trabajando en los equipos. Todo el desarrollo, la construcción y estructuración conceptual y teórica del proyecto a partir de la identificación de la línea de acción que hemos decidido seguir y dentro de esa línea de acción en su estructuración conceptual buscar entonces el respaldo de como mínimo 3 pensadores retrotrayendo a la construcción teórica los aportes y reflexiones de esos autores. Y el otro aspecto tiene que ver entonces con la identificación y definición de las 4 grandes actividades que hemos estructurado dentro del marco del cronograma de actividades. Recuerden que colocamos un nombre que identifique cada una de esas actividades, hacemos la descripción breve de en qué consiste esa actividad en lo particular, hacemos la identificación de los recursos que vamos a utilizar para el desarrollo de esas actividades y la cantidad de recursos utilizados dentro de cada actividad específica. Para el montaje del CD, que es el producto final que queda como resultado general del desarrollo de la práctica, dentro de ese CD, que sintetiza, que resume, que guarda todo el desarrollo de la responsabilidad social, prácticas de vida y en concreto en nuestras acciones socialmente responsables, es importante que desde ya nosotros tengamos la idea clara de que ese CD final se construye sobre 3 grandes carpetas. La carpeta correspondiente a la información académica, la carpeta de las evidencias y la carpeta de legalización. Dentro de la carpeta de la información académica es fundamental el que aparezca esa guía de observación, guía de contextualización, que es producto de nuestras primeras visitas al lugar de la práctica,
junto con ello el desarrollo y estructuración adecuada del proyecto de práctica, que es en el que nos encontramos en este momento. Recuerden que todos esos formatos los encontramos igualmente en las aulas virtuales al ingresar dentro del curso con el NRC respectivo, que para el caso que nos ocupa es el 164. En la carpeta de legalización deben ir todos los formatos. De momento sabemos que estamos utilizando el del control de asistencia al estudiante, donde el interlocutor va haciendo consignación, seguimiento y firma de las horas reales asistidas por nosotros en el escenario de la práctica, que está también el formato de los corresponsables de base, donde ustedes han listado de una manera organizada y responsable los nombres, apellidos y la caracterización de las personas con las que están trabajando en cada uno de los escenarios a nivel de la práctica. El elemento de las evidencias es importantísimo porque ustedes en el producto final del CD deben consignar o tipo video o fotografías o presentación tipo PowerPoint que recoja la ilustración de momentos especiales que ustedes vivieron en desarrollo de la práctica. Por lo tanto, en las diferentes visitas es importante que ustedes estén haciendo ese registro fotográfico de los momentos cumbres, de los momentos culminantes a nivel de esa experiencia. Recuerden que si en cualquiera de los escenarios de práctica se ven involucrados imágenes o videos a nivel de menores de edad, pero yo diría que en general es bueno aplicarlo en todos los escenarios de práctica, hacer llenar el formulario, el formato respectivo de autorización y de los interlocutores a nombre de las instituciones para respaldar estos materiales como materiales pedagógicos en el caso que queden como archivos de respaldo al desarrollo de la práctica de responsabilidad social. Ahora vamos a ir con algunas reflexiones puntuales que de alguna manera buscan darle eco y trascendencia a la valoración y a la significación de esta práctica dentro de nuestro proceso formativo. Les recuerdo, el gran logro, el gran significado de esta práctica es que nosotros seamos capaces de mirarla más allá de una actividad académica o de la urgencia de aprobar una asignatura. Que veamos en esta práctica una gran oportunidad, una gran posibilidad de crecer humana y profesionalmente, de sentir con alegría que tenemos mucho de nosotros para aportar a los demás dentro de esa dimensión del servicio social y que a la vez sentimos enriquecida, confrontada, movilizada toda nuestra vida con las experiencias, vivencias, realidades y problemáticas que nos ofrecen cada uno de los corresponsables de base en la situación particular de cada una de las instituciones. En este momento quisiera saber si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud especial. Recuerdo, pueden ir participando. Paula Andrea puede bajar la mano y puede participar activamente. Ana María, que hace rato tiene la mano levantada, si quiere puede participar. Si no es posible a través del audio, está abierto el chat para que por favor puedan escribir, puedan tramitar sus inquietudes o sus reflexiones y yo pueda tranquilamente leerlas de manera pública para el conocimiento de todos. A ver, Lindelia Ivonne. Lindelia.
no veo que no hay la posibilidad de la participación. No sé si habrá alguna dificultad en la devolución del audio. Me lo deberían escribir a través del chat. Voy a continuar entonces con la reflexión de estos elementos. Les recuerdo que de todas formas esta videoconferencia pues tiene una característica especial. Uno desearía que pudiera haber un diálogo abierto, una comunicación, pero me interesa también en gran medida hacer una profundización de los elementos generales del desarrollo de la práctica, que produzcan un eco en cada una de ustedes, que queden resonando todos estos contenidos y planteamientos que en buena medida les van a ayudar a encauzar y a desarrollar de la mejor manera tanto el cierre ya de la guía de contextualización como igualmente de la estructuración de la propuesta o plan de trabajo, como así se le llama dentro de los distintos escenarios de práctica. Recuerden que hacia este fin de semana debe cada uno de los equipos estar subiendo los archivos, y no se les olvide que aunque se trabaje grupalmente, cada estudiante tiene la responsabilidad de subir de manera personal en la plataforma. Dentro de su ingreso al aula virtual debe subir los dos archivos, tanto el archivo de la guía de contextualización como el archivo de la propuesta de acciones socialmente responsables, o, insisto, como igualmente se le llama en los escenarios de práctica, el plan de trabajo que ustedes han estado construyendo con el interlocutor y con las personas delegadas en cada una de las instituciones. Quisiera que pudiera escribirme a nivel del chat por si hay alguna inquietud, por si hay alguna duda especial, por si hay alguna reflexión. Lindelia nuevamente me levanta la mano. ¿Puede por favor participar? Bueno, voy entonces, quisiera yo verificar que de pronto no tengamos dificultades a nivel de el sonido, pero aquí me refleja que está habiendo salida y entrada normal a nivel del sonido. Continúo entonces con estas reflexiones generales. Quiero que sean objeto de interiorización y de profundización para cada una de las participantes. Les recuerdo, de todas maneras, en este momento tienen participación María Alejandra Henao, Paula Andrea Ochoa, Erika Dayana Herrera, Lindeli Ivonne Arias, Ana María Oquendo, Fanny del Socorro Ríos. Están, todas aparecen con muy buena conexión de red, y yo espero que igualmente tengan la posibilidad de recepcionar de la mejor manera la imagen y el sonido. Vamos entonces con otras reflexiones complementarias a nivel de los elementos de formación y de conceptualización que sirven de trasfondo y de justificación a todo nuestro proceso formativo en el marco de la responsabilidad social, una práctica de vida. Recuerden que dentro de la estructuración formativa y filosófica de Uniminuto, en su marco pedagógico praxeológico,
buscamos trascender la teoría al ámbito de la práctica, de una práctica que nos ponga en relación con los demás y que permita procesos permanentes de transformación, no solo de las ideas, sino de las condiciones de vida, porque la práctica de responsabilidad como una práctica de vida, en buena medida, es una opción, una propuesta, una apuesta por un estilo de vida significativo. La práctica como terreno abonado para nuestra productividad humana y profesional en todo sentido y dirección, en tanto proyección del ser y quehacer de toda nuestra vida como diferencial existencial y valor agregado profesional. La práctica como espejo reflejo de profesionales éticamente responsables, escenario vital de líderes protagonistas de procesos de transformación social, resignificación intelectual y sociocultural, y lugar de aplicabilidad y confrontación de principios, valores y realidades humanas. La práctica como integradora de la dimensión sociocultural del proyecto de vida, en tanto impronta personal, y del proceso de formación ciudadana, en tanto formación constitucional y democrática, que involucra los diversos contenidos de la educación para el desarrollo, sus diferentes componentes como son proyectos de vida, formación humana, participación ciudadana, junto a la Cátedra Minuto de Dios, y ahora recientemente, con gran énfasis, todas las propuestas y contenidos del desarrollo sostenible y del emprendimiento social. Recordemos que todos estos contenidos e insumos de la formación humanista, que trascienden incluso al escenario de la formación cristiana mediante los contenidos y referentes de la Cátedra del Minuto de Dios, hacen parte de contenidos transversales que son ofrecidos dentro de la universidad por el CED, el Centro de Educación para el Desarrollo, y estos cursos además tienen la gran riqueza de ser de carácter interdisciplinario. Son precisamente cursos donde tenemos la posibilidad de vincularnos a compañeros de los diferentes programas de las diferentes carreras, mientras en los cursos específicos de cada carrera muchas veces estamos en participación en vínculo exclusivamente con estudiantes del mismo programa. La práctica como perímetro circunscrito a la sociedad civil, que se apropia igualmente de los elementos del ordenamiento constitucional y una adecuada formación transversal e interdisciplinaria, como lo relacionaba anteriormente, además de contenidos afines a la cosmovisión y a la geopolítica. Eso en el contexto general de la formación en la universidad, y la riqueza de que todos estos elementos y estos conceptos de los que nos apropiamos formativamente nos permiten acercarnos con mucha mayor vitalidad y disposición a los escenarios de la práctica. La experiencia de la práctica como ejercitación praxeológica transformadora de la realidad y del reordenamiento sociocultural y de la conciencia medioambientalista, que se trasciende institucional y permanentemente mediante el voluntariado uniminuto, el que se hace posibilidad de trascender a la práctica de responsabilidad social en el tiempo y en el espacio, desde la responsabilidad social universitaria a lo empresarial y a lo institucional, en la interacción que propone la universidad en la relación universidad, sociedad, empresa, Estado. En este sentido, digamos que tan importante es la práctica de responsabilidad social como luego y de manera complementaria la práctica profesional, porque son momentos especiales y singulares de nuestra formación donde desde la universidad
nos relacionamos con el mundo exterior. Y hacíamos referencia al voluntariado. El voluntariado es una experiencia sustancial que la universidad posibilita para que después de experiencias tan significativas como la práctica de responsabilidad social o la propia práctica profesional, en la medida en que nos sintamos tocados, interpelados, cuestionados y queramos continuar una línea de vínculo social, de compromiso con la comunidad, a través de las ofertas del voluntariado en la universidad, de una manera totalmente libre, espontánea, podamos nosotros mantener y fortalecer esos lazos de vínculo y de servicio con comunidades en situaciones especiales, por lo general en contextos de vulnerabilidad de la población, a nivel de esas problemáticas tan sentidas que encontramos a nivel de orfanatos, del trabajo con los niños, del trabajo con los ancianos, en esas comunidades o instituciones con marcados problemas de alcoholismo, de drogadicción, algunos escenarios donde tenemos la posibilidad de acompañar a enfermos o pacientes terminales, que tenemos ahí nosotros la posibilidad de generarles una respuesta, una palabra, un aliento, un acompañamiento profundamente humano. Es importante también, en la dirección de la práctica de responsabilidad social, el registro de diarios de campo, de crónicas de prácticas, la sistematización de experiencias que siguen los lineamientos propios de la cartografía social y la metodología de la IAP. Y esto es tan válido para la práctica de responsabilidad social como para los proyectos de investigación. Cuando hablamos de la IAP, hablamos de un esquema de investigación, acción participativa, que como su nombre lo dice de manera sencilla, nosotros nos vinculamos, nos insertamos, nos adentramos en las comunidades para, estando en relación vital con esas comunidades, sentir de manera viva sus problemas y casi que conjuntamente buscar alternativas de resolución a sus problemáticas. Tanto la cartografía social como el desarrollo de herramientas de la metodología de la investigación-acción participativa buscan la adecuada contextualización. Entiendas en este caso por contextualización el reconocimiento de los escenarios y las experiencias de práctica de responsabilidad social en la caracterización real de situaciones, realidades, problemáticas, necesidades, urgencias de la propia comunidad, intentando nosotros aportar en la línea de la mediación social y de la mediación cultural. Va quedando, ojalá que sí, demasiado clara la importancia de una actualización diagnóstica permanente que se nos presenta como un estado del arte desde la praxis que se promulga institucionalmente con el modelo praxeológico y el trabajo colaborativo, que es tan característico de la propuesta de Uniminuto, en tanto escenario histórico y pedagógico que le constituye y como gestor potencial de transformación organizacional. Recuerden que cuando nosotros hablamos a nivel del trabajo colaborativo, de la actualización diagnóstica y nos referimos al estado del arte, ya les hacía referencia a esa categoría conceptual dentro de la clase. El estado de arte tiene que ver con el momento de desarrollo, el momento actual de desarrollo de los conceptos, de las realidades, de las culturas, de las sociedades o de una comunidad determinada. Si a mí me piden dar cuenta del estado de arte de una asignatura o del estado de arte de una comunidad o de un grupo determinado,
yo debo presentar a manera de actualización diagnóstica una radiografía de lo que ocurre con esa realidad, con esa situación, con ese tema, con esa asignatura, con ese curso, porque es la visión inmediata, la visión actual. Recordemos también que la práctica gestiona la responsabilidad social individual y colectiva, posibilitando una educación para el desarrollo y la formación ciudadana que se enraiza en los fundamentos primigenios de la denominada cultura popular y por tanto integra dinámicamente elementos de sensibilización, información, formación, incidencia política, determinismo económico, consideraciones ideológicas, movilización social, contextualización cultural, y que todos esos elementos de una u otra manera los debemos hacer nosotros copartícipes en nuestra propia interacción con las comunidades. No se nos olvide, y eso es valiosísimo, que nuestra presencia dentro de la universidad y nuestra presencia inserta dentro de las comunidades se posibilita en tanto nos reconocemos como intelectuales, trabajadores de la cultura, con una gran responsabilidad académica en el desarrollo del conocimiento y en un acercamiento transformador a las realidades. Mucho más si nos ubicamos dentro de comunidades problematizadas o grupos humanos vulnerables. Desde la práctica se fortalece el espíritu de servicio, la educación para todos, el desarrollo humano sostenible, la democracia participativa, la transformación de la realidad y el entendimiento humano, y se propicia el desarrollo de un pensamiento social y una cultura de la no violencia y la sensibilización humana, además de favorecer la reconceptualización de la interculturalidad, la conciencia social y la administración del conocimiento, sumando un conjunto de actividades y de experiencias comunitarias que son las que ustedes construyen de manera concreta en las actividades que proponen en la estructuración del cronograma de actividades que ellas nos permiten releer y reescribir la realidad en que vivimos desde un lugar concreto de la vida. De alguna manera, si a nosotros nos tocara concluir cuál es la gran intencionalidad de la práctica de responsabilidad social como proyecto de vida, tendríamos que decir que es crecer nosotros en sensibilidad humana y en conciencia social. Y que desde nuestra sensibilidad humana y conciencia social buscamos aportar de manera sencilla a los demás y sentirnos enriquecidos por el aporte de los demás. Por eso hablamos de una relación dialógica entre los derechos humanos y los deberes ciudadanos y un dimensionamiento de los estilos de vida significativos como resignificaciones socioculturales. Importantísimo que pensemos que el gran logro y la gran conquista de la experiencia de la práctica de responsabilidad social es dimensionar en nosotros un nuevo estilo de vida y un nuevo estilo de vida que va a estar marcado por el acrecentamiento de nuestra sensibilidad humana y por el gran fortalecimiento de nuestra conciencia social. La práctica, por tanto, como motor de vida, ojalá que de verdad sea para cada una de ustedes un verdadero motor de vida, se constituye en fuente formadora de la conciencia crítica, reflexiva y creativa, transformadora, a la vez que se hace proyección emocionalista y efectivista de nosotros mismos a nivel psicológico, como experiencia intramural, y a nivel sociológico, como experiencia extramural, estructurándose con ella un triple dimensionamiento sociocultural y medioambiental y aportando elementos ideológicos en el orden de la cosmovisión, políticos en lo que tiene que ver con el posicionamiento frente a situaciones puntuales y económicos como reconocimiento y diagnóstico de la situación socioeconómica en la que nos encontramos nosotros y las comunidades con las que nos relacionamos. La práctica
también como un ejercicio de construcción holística, es decir, como realidad integradora y geopolítica del universo, ejercitándose un equilibrio emocional, racional, mediante la resignificación educativa y el desarrollo de una fenomenología educativa. La práctica aparece como un proceso de deconstrucción y nueva construcción. Por eso es una reconstrucción paradigmática del ser, del saber, del estar, del hacer, del tener, del servir, que se constituye igualmente el proceso necesario de desaprender para aprender de nuevo. Recuerden que cuando hablamos de paradigmas estamos hablando de modelos de referencia. Por eso la invitación desde la práctica es que desde esa experiencia nosotros nos movilicemos, nos sintamos sacudidos y seamos capaces de construir nuevos modelos, nuevos paradigmas de referencias de nuestra formación integral. La práctica como mecanismo dinámico de contextualización. Hemos insistido bastante ya en que la práctica debe posibilitar una actualización diagnóstica permanente que cambie, que transforme, que dinamice la visión que nosotros tenemos del mundo que nos rodea, a la vez que una proyección, transformación y mejoramiento sustancial a nivel personal e institucional. Por eso la práctica armoniza, integra y dinamiza los diferentes componentes de la humanidad profesional en una concepción progresiva al desarrollo humano, que es también ejercitación consciente y posicionamiento reflexivo y crítico, además de analítico, de las problemáticas que se nos circunscriben a nivel social, cultural, comunitario y personal, y que cada uno de los escenarios de práctica se convierte como en un espejo reflejo de todo lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea. La práctica propicia un protagonismo activo y un liderazgo significativo de los estudiantes en medio de los entornos institucionales en los que se insertan cognitiva y transformadoramente, a la vez que es propiciadora de transversalidad e interdisciplinaridad de nuestro saber en sabia confrontación con la propia realidad. Recordemos ese elemento de transversalidad en tanto reconocemos que todos estos aportes de la práctica entran a comprometer y a conectar de una u otra manera con todas nuestras realidades humanas y que es un ejercicio de carácter cognoscitivo. Recuerden que cuando nos referimos a la categoría cognoscitiva nos estamos refiriendo, haciendo relación a todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Y acá queremos mantener una relación vital entre el conocimiento como lugar de la teoría y la experiencia como lugar de la práctica. Y que a través de la propuesta praxeológica de Uniminuto buscamos un equilibrio permanente de todos esos elementos. La práctica retroalimenta el eje de responsabilidad social constitutivo esencial de la propuesta de formación integral de Uniminuto, que esencialmente se nos presenta como una propuesta de profundo calado humanista que se hace diferencial y valor agregado en el mercado laboral, a la vez que propicia el reconocimiento de semejanzas y la identificación de diferencias dentro de un diagnóstico actualizado que nos dignifica humanamente y que reivindica de manera permanente los derechos humanos, en tanto también tenemos una clara conciencia en nosotros y la propiciamos en los demás de los deberes y de la normatividad de los entornos sociales y comunitarios en los que nos movemos. Por lo tanto, la práctica se nos presenta también como un ejercicio valorativo de aprendizajes colaborativos y valoración de experiencias comunitarias vivenciales. La realidad, entonces, la descubrimos como un aula vital de aprendizaje, ya que la práctica aparece como fundamentadora pedagógica y dinámica transformadora del conocimiento. Y ese conocimiento nos permite ver la realidad y un cuestionamiento, esa capacidad de conciencia social que nos permite establecer juicios frente a la realidad que vemos a través del conocimiento y una motivación
que nos ayuda y nos lleva a quedarnos no en las solas teorías, sino a acciones, a compromisos, a realidades transformadoras en el actuar, y una incidencia que se nos presenta en los actos creativos o recreativos de los entornos comunitarios a través de las acciones socialmente responsables que proponemos, que desarrollamos y que llevan a feliz logro dentro de las comunidades, dando resultados significativos para la gente y ojalá que para nosotros mismos. Estos, pues, de alguna manera, son un conjunto de elementos que sirven de síntesis, de eco y de contexto a la racionalidad y a la valoración de nuestra práctica de responsabilidad social. Esta videoconferencia, por el propósito que llevaba, ha tenido una característica fundamentalmente de una conferencia. No fue factible por razones de herramientas, por razones logísticas en la estructuración del video, acceder a la participación de cada una de ustedes, pero atención que voy a abrir en la plataforma un foro de retroalimentación de los contenidos de esta videoconferencia, de tal manera que dentro del seguimiento formativo de naturaleza evaluativa, todas las estudiantes tienen la responsabilidad y el compromiso de participar en ese foro de retroalimentación, y las estudiantes y compañeras que por algún motivo no se pudieron vincular al aula de esta videoconferencia, quedará en la plataforma la grabación, deberán someterla al estudio, al reconocimiento de sus contenidos para asegurar también su participación. Les recuerdo finalmente, estando muy agradecida con cada una de ustedes, que tienen el compromiso al cierre de esta semana, si mi memoria no me falla con las fechas, el estar haciendo ya el montaje de los archivos, de los 2 archivos que teníamos como tareas y compromisos pendientes, tanto el que tiene que ver con la guía de contextualización como el archivo de esquematización de nuestra propuesta de acciones socialmente responsables, con atención especial dentro de ella al desarrollo conceptual teórico y a la muy buena estructuración a nivel del cronograma de actividades, dejando claramente caracterizadas esas 4 grandes actividades que van a servir como eje de desarrollo de cada una de nuestras visitas al escenario de prácticas. Nuevamente, entonces, les invito a participar activamente dentro del foro de retroalimentación de la videoconferencia, que encontrarán estructurado seguramente ya en el día de mañana a nivel del aula virtual. A todas ustedes, muchísimas gracias, que tengan una muy buena noche. Mi Dios les pague por su atención, por su responsabilidad, por su disciplina, por el compromiso creciente que ustedes tienen con su crecimiento humano y con su desarrollo profesional, porque siendo hoy estudiantes responsables en la vida de la universidad, serán muy seguramente mañana ejemplares a nivel de su ejercicio profesional. Muchísimas gracias.